Alumnos de quinto grado, buenos días. Continuando con el debate que existió entre los conquistadores y también juristas españoles, sobre todo de Juan Ginés Sepúlveda, de que había el dilema, se encontraron con un dilema en que nuestra raza, o sea, los indígenas, no tenían conocimientos, que ellos no poseían esos atributos. Empezaron a indagar de dónde procedían estas gentes, estos indígenas. Comenzaron a decir, ¿de dónde proviene esta gente? Empezaron entonces, como les dije en la clase pasada, a discutir si los indígenas americanos eran o no seres humanos. Y algunos conquistadores españoles, por supuesto apoyado de juristas, o sea, abogados, dijeron, bueno, el indio, dijeron que no era un ser dotado de razón, o sea, no pensaba, lo consideran como un animalito, que era un bárbaro, o sea, un salvaje, que no conocía la religión católica. ¿Cómo la va a conocer? Como le dije, si era algo distinto, era un continente nuevo, que no conocían, no practicaban ese tipo de religión, la católica, y por lo tanto debería ser tratado como un esclavo. Y esta polémica fue la de Juan Ginés Sepúlveda, este jurista, quien sostuvo que los indios eran seres que no pensaban, no razonaban, y que generalmente hay que emplearle, ante ellos hay que emplear la guerra. O sea, si no se dejan conquistar, entonces asesinarlos. Y otros medios violentos para someterlos a la esclavitud y después culturizarlos. Pero como ya les mencioné que había a un religioso dominico quien abogaba, quien defendía a los indígenas, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Este sacerdote, quien sostuvo que los indios, como seres humanos que eran, tenían razón, pensaban, porque la naturaleza no se podía equivocar al crear seres humanos faltos de razón. Él decía que la naturaleza no se podía equivocar, crear seres que no eran pensantes, y por lo tanto sería un reproche a Dios, es renegar contra Dios. Sostuvo también este sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas, que el indio era un hombre bueno, y lo que necesitaba era que lo culturicen y le enseñen la religión católica, y que no lo esclavizaran. Ese era la defensa que hizo Bartolomé de las Casas, y así fue. Al final triunfó este punto de vista del Fray Bartolomé de las Casas. Es así como en el futuro las leyes españolas concedieron el principio de libertad de los indios, ya no como esclavos, por lo cual eran personas que tenían razón, y prohibía someterlos a la esclavitud. Las leyes se hicieron en defensa de los
indígenas. La clase de hoy es, tenemos una práctica calificada y además varias actividades, varias tareas. Pero dentro de la práctica calificada hay una lectura, un texto, que ustedes tienen que leerlo y comprenderlo y responder 3 preguntas de este texto. Y ese texto se refiere al mestizaje, que hemos hablado en la clase anterior, ya que el mestizaje desde los inicios de la conquista, desde que llegó Francisco Pizarro, hubo una mezcla de razas. Por supuesto, llegaron estos hombres, estos españoles, estos europeos, y llegaron a nuestras tierras, llegaron al Perú. Y hubo, pues, ellos vinieron al Perú a conquistar, pero vinieron solos, no vinieron mujeres, vinieron solo hombres. Y ahí comienza el mestizaje, la mezcla de razas. Los primeros españoles llegados al Tahuantinsuyo no vinieron acompañados de mujeres. Solos unos después de años más tarde llegaron algunas españolas. Antes de que lleguen las españolas, entre tanto, muchos varones, antes de que lleguen las mujeres españolas, muchos hombres conquistadores se unieron a mujeres indígenas con las que tuvieron hijos. Esto sucedió también, este tipo de mestizaje, mezcla de razas, esto también se produjo en la conquista en México, en la cultura azteca, en el año 1519. Hernán Cortés, él conquistó, así como acá lo hizo Francisco Pizarro en el Tahuantinsuyo, en el año 1532, Hernán Cortés lo hizo lo propio con la cultura azteca en el año 1519. También hay una mezcla de razas. Si ustedes están interesados, entren a Google y van a encontrar todo lo concerniente, lo que sucedió con la cultura azteca, más conocida como el Nuevo México. Como les decía entonces, estos hombres, estos varones conquistadores, se unieron a las mujeres indígenas con las cuales tuvieron hijos. Con el paso del tiempo no fue fácil distinguir el negro y el indio. Como había tanta mezcla, es como hoy día, no saben si hay un mestizaje entre chinos, peruanos o de otros países, afroperuanos. En la época de la conquista, entonces, no se podía distinguir el blanco del negro y del indio. Los 3 grupos se unieron, dando origen a nuevas razas. Por ejemplo, el hijo de blanco e indio, era el mestizo. El hijo del indio y el negro, cuando se unía el indio con el negro, el hijo era de la mestizaje sambo. Y el español y negro era el mulato, se le conocía. Bien, esta es la lectura, este texto lo leen y responden 3 preguntas. Esta es una práctica calificada. Además hay otras preguntas, hay un pupiletras, donde tienen que buscar palabras, por ejemplo, peninsulares. Ya saben que no son los peninsulares.
la península ibérica. Se le dice así porque están unidos dos países, Portugal y España. Se le conoce como la península ibérica. Los hombres peninsulares es España, los españoles. También se le conocen a ellos como realistas, ¿no? También como colonizadores, porque ellos han tenido una colonia que somos nosotros, que permaneció cerca de aproximadamente 3 siglos, 300 años, hasta antes de 1821, que nos liberamos, gracias al general San Martín, hombre argentino, militar argentino, y también por Bolívar, también él de nacionalidad venezolana. Bien, entonces ya van a trabajar las páginas 208, 209, 210 y 211. Bien, entonces alumnos, hasta la próxima clase.